Buenas a todos, me llamo Soloaga Ezequiel, soy docente de la cátedra de Taller B Fisiopatología y vamos a tomarnos unos minutos para compartir conceptos que nos permitan entender mejor a la insuficiencia cardíaca. Vamos a empezar por un corazón sano, que es aquel que cumple con los requerimientos metabólicos del organismo, tanto en ejercicio como en reposo, manteniendo en todo momento presiones de llenado normales. A partir de esto, en el consenso de la Sociedad Argentina de Cardiología del 2016, se define a la insuficiencia cardíaca como un síndrome clínico, en lo cual hay síntomas que denotan la incapacidad del corazón para cumplir con los requerimientos metabólicos del organismo o hacerlo a expensas de la elevación de las presiones de llenado. La presentación de este síndrome va a variar entre aguda y crónica. Y vamos a definir aguda no por el tiempo, sino cuando estos signos y síntomas requieren de un tratamiento urgente, con la búsqueda de una asistencia médica inmediata. Comprendamos en este punto que en muchos pacientes la presentación que cursan es subaguda, con un empeoramiento gradual de la sintomatología. Hay diversos paradigmas fisiopatológicos, pero ninguno ha soportado la prueba del tiempo. Entre ellos vamos a destacar el cardiorrenal, que explica el problema por las alteraciones del flujo renal, con la consiguiente retención de agua y sal. El cardiocirculatorio, cuyo eje central se basa en la incapacidad de bomba del corazón, y el neurohormonal, en el cual ahí comienzan varias moléculas biológicamente activas que contribuyen a la progresión de la enfermedad. Hay varios acontecimientos, vamos a tomar como un episodio índice aquel que repercute en la hemodinamia o en la estructura cardíaca, iniciando una serie de mecanismos compensadores. En un primer momento, estos mecanismos logran estabilizar la situación problemática, pero con el tiempo generan una lesión secundaria, la cual progresa el deterioro clínico. Entre los diferentes participantes vamos a encontrar el sistema nervioso simpático que aparece en las primeras fases, acompañando a una inhibición del parasimpático. Esto es responsable de la pérdida de variabilidad del ritmo cardíaco, del aumento de las resistencias vasculares periféricas, del aumento de la necesidad energética del miocardio, aumenta la noradrenalina y esto genera todo un apoyo en el corto plazo, pero desadaptación en el largo plazo. El siguiente sistema es uno de los más estudiados en la carrera de medicina, que se activa más tarde de la enfermedad, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Algunos puntos importantes: para la angiotensina 2, provoca fibrosis cardíaca y renal, entre otros órganos, y aumenta la liberación de la noradrenalina en terminaciones simpáticas. Después tiene varios puntos donde actúa, en los cuales uno debe profundizar. Y con respecto a la aldosterona, tenemos que tener en cuenta que provoca hipertrofia y fibrosis en los vasos y en el corazón, reduciendo la distensibilidad vascular, aumentando la rigidez ventricular e incluso provocando disfunción de la célula endotelial. Otro de los actores centrales en la progresión de la enfermedad es el remodelado ventricular. Es influido por diversos factores neurohormonales, epigenéticos, genéticos, enfermedades concomitantes, y uno de estos factores es la hemodinamia, la cual, mediante unos transductores mecánicos y señales extra e intracelulares, se genera tanto la hipertrofia concéntrica como la hipertrofia excéntrica del ventrículo izquierdo. A tener en cuenta que esto es siempre patológico, porque la señal que origina estos cambios pone en marcha un aumento de la expresión de genes embrionarios, que es todo lo contrario que sucede con la adaptación del deportista, en los cuales estos genes no tienen ningún rol. Clínicamente vamos a diagnosticar la insuficiencia cardíaca mediante los criterios de Framingham, que divide entre signos y síntomas mayores y menores. La gran mayoría de los pacientes con este síndrome presentan una función sistólica del ventrículo izquierdo conservada. Algunos datos para tener en cuenta: la disnea de esfuerzo es el síntoma con 100% de sensibilidad, pero muy baja especificidad.
Característicamente se da por una falla diastólica del ventrículo izquierdo. Y por otra parte, uno de los signos más específicos es la ingurgitación yugular, que incluso puede estar presente en un paciente cuyo ventrículo izquierdo tenga conservada la función sistólica y diastólica. Entre las formas de clasificar el síndrome nos encontramos con la clasificación funcional de la New York Heart Association, la cual separa en clases según la limitación de la actividad física y las actividades de la vida cotidiana. La clase funcional 1 es la más difícil de interrogar porque el paciente tiene disnea solamente a grandes esfuerzos y esto puede ser interpretado como normal por parte del mismo. Y por otro lado, en la clase 4 hay una incapacidad de llevar a cabo cualquier actividad sin síntomas, incluso apareciendo los mismos en reposo. Diferente a la clase funcional son los estadios de la insuficiencia cardíaca que nos permiten entender un poco mejor la progresión de la enfermedad. Vamos a partir de un estadio A que agrupa a los pacientes con riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y cardiopatía estructural, por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial, dislipemia, tabaquismo, etc. Los estadios B son pacientes asintomáticos con una alteración estructural cardíaca ya definida, entre ellos la disfunción ventricular asintomática, la hipertrofia ventricular, los antecedentes de infarto, la cardiopatía chagásica, entre otros. En el estadio C agrupamos a los pacientes sintomáticos con alteración estructural y en el estadio D son aquellos pacientes del estadio C pero cuya sintomatología aparece en reposo a pesar del máximo tratamiento. La tercera y más extendida forma de clasificarla es mediante la fracción de eyección, reducida cuando la misma es menor al 40% y preservada cuando la misma es mayor al 50%. Vamos a entender la fracción de eyección como una relación y para obtenerla la cuenta es el volumen de fin de diástole menos el volumen de fin de sístole dividido el volumen de fin de diástole por 100. Esto es muy diferente al concepto de volumen sistólico, que es el volumen que se eyecta durante la sístole en un latido cardíaco. Existen múltiples líneas de tratamiento, farmacológicos y no farmacológicos, que han demostrado reducir la mortalidad y morbilidad de la enfermedad. Es importante entender los múltiples procesos fisiopatológicos de la insuficiencia cardíaca para lograr comprender los objetivos terapéuticos y en una etapa posterior brindar a los pacientes el mejor tratamiento disponible. Muchas gracias por la atención.